el día del sexto cumpleaños de Lucas, Eric volvió a decir que no tenía tiempo. Yo misma preparé el pastel, compré el juguete que tanto quería y decoré toda la sala con temática de Ultraman, su favorita. Todo lo hice con una sola intención, que tuviera un cumpleaños feliz. Cuando vi a Lucas con su pequeño gorro de cumpleaños, de pie frente al pastel, cerrando los ojos con solemnidad para pedir su deseo, estaba de muy buen humor. Incluso mi suegra, que siempre me resultaba insoportable, me pareció un poco menos desagradable de lo habitual. Después de apagar las velas, mi suegra le sonrió y le preguntó: «Mi nietecito, ¿qué deseo pediste?». Lucas me miró con sus ojos grandes y redondos. Yo le devolví una sonrisa suave. «Dilo. Mamá también quiere saberlo». Y entonces, de su pequeña boca, salió una voz infantil y clara. «Quiero que la tía Elena sea mi mamá». La sonrisa se me congeló en los labios. Parpadeé, incapaz de creer lo que acababa de oír. Hasta mi suegra se quedó atónita. «Nietecito, ¿qué has dicho?». Lucas alzó la carita, inocente, y repitió sin titubear: «Quiero que la tía Elena sea mi mamá». Sus palabras fueron como un cubo de agua helada arrojado sobre mi cabeza. Me atravesaron hasta los huesos. Miré al niño que había llevado 10 meses en mi vientre. Nunca fue un niño fácil. Desde que nació no podía despegarse de mí. Los llantos, las noches en vela, los despertares constantes, todo eso me dejó agotada física y mentalmente. Y aún así, yo seguía viéndolo como mi tesoro. Pero ahora, el deseo que había pedido en su cumpleaños era que otra mujer fuera su madre. Ese no era mi tesoro. Era un pequeño demonio. Un monstruo. Y los monstruos merecen castigo. La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Mi suegra abrazaba a Lucas con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Se estaba burlando de mi fracaso como madre. La niñera, Mónica, estaba a un lado, retorciéndose las manos, intentando hacerse invisible. Y Lucas, con aquellos ojos redondos, no dejaba adivinar lo que pensaba. Pero yo lo sabía, fuera lo que fuera, desde luego no era algo que pudiera hacerme feliz. Después de tanto tiempo siendo madre, aguantándolo todo en silencio, casi había olvidado una cosa. Yo siempre fui de las que devolvían el golpe. Tomé el pastel de cumpleaños de la mesa. En él había dibujados los tres como una familia. Mi técnica no era gran cosa, y la cara de Eric había quedado embadurnada con sirope de chocolate hasta parecer una masa informe. Un pastel tan feo no debería haber existido desde el principio. Bajo la mirada de todos, lo lancé directamente a la basura. Al verlo, Lucas gritó de inmediato: «¡Ah! Mi pastel». Mi suegra solía darle dulces a escondidas. Tan pequeño y ya tenía varios dientes ennegrecidos. Por eso, normalmente yo no le dejaba comer cosas dulces. Había estado esperando el pastel de ese día durante mucho tiempo. Lo miré. Mi expresión debió de asustarlo, porque se encogió en brazos de mi suegra. Y al verlo así, mi suegra no tardó en arremeter contra mí. «Gloria, ¿era necesario llegar a esto? Los niños hablan sin pensar. ¿Por qué rebajarte al nivel de un niño?». Luego abrazó a Lucas para consolarlo. «Mi nietecito, la abuela hará que te compren otro pastel. Uno de Häagen-Dazs, tu favorito, ¿sí?». «Mamá es mala. No vamos a hacerle caso a la mamá mala». Lucas la imitó enseguida y me señaló con el dedo. «Mamá mala. Mamá mala». Hoy iba a enseñarle exactamente cómo era una mamá mala. Abrí el armario y saqué el palo de golf favorito de Eric. Brillaba bajo la luz con un destello metálico impecable. Seguramente valía tanto como un coche. Si un hijo sale mal educado, es culpa del padre. Eric, como padre, no le había enseñado a Lucas ni una sola cosa buena. Incluso había metido a su amante delante del niño. En ese caso, romperle un palo de golf no era para tanto, ¿no? «¿Tú, qué estás haciendo?». Arrastrando el palo de golf, avancé paso a paso hacia mi suegra y Lucas. El regalo de cumpleaños de Lucas era un enorme castillo de bloques. Aún no había tenido tiempo de sacarlo, porque quería darle una sorpresa. Le pedí a Mónica que fuera al dormitorio y trajera la caja. Delante de Lucas, abrí el regalo. Al ver el castillo tan bonito, no pudo contener un pequeño grito de emoción. Sus ojos se iluminaron al mirarme, completamente distintos a como habían estado hacía solo un momento, cuando deseaba que otra mujer fuera su madre. «Mamá, ¿este es mi regalo de cumpleaños?». Sonreí. «Hace un momento sí. Ahora ya no». «Van». El palo de golf plateado trazó un elegante arco en el aire. El castillo se hizo añicos al instante. Destrocé el castillo. Y con él, también destruí su hermosa infancia. Al ver cómo en cuestión de un segundo su carita se llenaba de lágrimas, y al contemplar el rostro de mi suegra petrificado por el asombro, levanté el palo otra vez. Y otra. Y otra. Hasta que los bloques quedaron reducidos a pedazos y el palo terminó doblado. Lucas rompió a llorar con una desesperación desgarradora. «No. Mamá mala. Ya no te quiero como mamá. Quiero a la tía Elena». Levanté apenas la comisura de los labios.
Arranqué a Lucas de los brazos de mi suegra. Su llanto se volvió aún más fuerte, tan agudo e insoportable que me taladraba la cabeza. Tomé un puñado de pañuelos y se los metí en la boca. Mi suegra se quedó helada. ¿Qué le vas a hacer a mi precioso nieto? Mónica, rápido, rápido, llama a Eric para que vuelva. Su esposa se ha vuelto loca. No respondí. Arrastré a Lucas escaleras arriba, entré en mi dormitorio y cerré con llave. Dentro, sus llantos se fueron calmando un poco. Ya no gritaba por Elena. Ahora se aferraba a la puerta llamando a su abuela. Sabía que, en su cabeza, solo su abuela podía salvarlo. Arranqué 3 varas de una maceta y lo observé desde arriba. También era mi primera vez siendo madre. No tenía experiencia. Todo lo que había hecho hasta entonces era consentirlo, quererlo y darle lo mejor. Como eso no había funcionado, cambiaría de método. Tal vez no supiera educar niños. Pero sí había adiestrado perros. Cuando un perro te enseña los dientes por primera vez, tienes que hacerle entender el precio de hacerlo. Hay que dejarle un recuerdo tan doloroso que nunca más se atreva a enseñarte los dientes. Aquel día rompí 3 varas. Destrocé todos los juguetes de Lucas. Lucas lloraba dentro del cuarto y mi suegra lloraba al otro lado de la puerta. Abuela y nieto interpretaron un dúo perfecto, como una sinfonía, aliviando de algún modo el cansancio de mi jornada. 1 hora después, se oyó abrirse la puerta principal, seguida de la voz de un hombre. Eric había vuelto. El mismo Eric que decía que estaba tan ocupado con la empresa que no tenía tiempo ni para celebrar el cumpleaños de su hijo. Gloria, abre la puerta. Y justo después, una voz femenina. Hermana Gloria, abre rápido. Lucas solo es un niño. Al oír esa voz, la mano con la que iba a abrir la puerta se detuvo. La voz de Elena sonaba urgente. Parecía incluso más preocupada por Lucas que Eric, su propio padre. Volví la cabeza para mirar a Lucas. Al escuchar la voz de Elena, alzó los ojos. Pero luego, como si recordara algo terrible, volvió a bajarlos enseguida. Gloria, aunque estés enfadada, no puedes desquitarte con Lucas. Con razón Lucas no te quiere. Solté una risa fría y abrí la puerta de golpe. La escena del interior hizo que todos contuvieran el aliento. Mi suegra ya no pudo soportarlo y corrió a abrazar a Lucas. La habitación estaba hecha un desastre. El pequeño cuerpo de Lucas seguía arrodillado en el suelo, con marcas ensangrentadas cruzándole la espalda y las nalgas. ¡Ay, mi precioso nieto! Gloria, eres una víbora. Qué mala suerte tiene Lucas de tener una madre como tú. Si vuelves a pegarle a mi nieto, no seguiré viviendo. Me burlé sin piedad. Muy bien. Si no quieres vivir, entonces muérete. El llanto de mi suegra se cortó de golpe. No esperaba que yo respondiera a eso. Gloria, ¿qué demonios estás intentando hacer? ¿Así es como se comporta una madre? Qué curioso. Ese padre que, desde que nació el niño, se había lavado las manos por completo, era precisamente quien más repetía esa frase. ¿Así es como se comporta una madre? ¿Con qué derecho la pronunciaba? Miré ese rostro ya hinchado, lejos de la juventud de antes, y le di una bofetada con todas mis fuerzas. ¡Ah! La cabeza de Eric se giró hacia un lado. Había usado toda la fuerza de mi cuerpo, y la palma me ardió al instante. Su mejilla se enrojeció e hinchó enseguida. Después de tantos años criando a un niño, cargándolo y calmándolo, yo ya no era aquella chica frágil que apenas podía cargar peso. Como madre, me había vuelto fuerte. Eric me miró, incapaz de creerlo. ¿Te has vuelto loca? Elena me señaló con el dedo. ¿Tú, cómo puedes pegarle a la gente? Sus dedos suaves rozaron la cara de Eric, y el dolor de sus ojos era imposible de ocultar. Eric, ¿te duele? Gloria, aunque estés enfadada, no puedes pegar así. Lucas solo tiene 6 años. Lo único que quería era que yo fuera su mamá y aún así fuiste capaz de golpearlo de esa manera. Con razón ni Eric ni Lucas te quieren. Paf. Le di a Elena una bofetada con el revés de la mano. La escoria viene en pareja, así que mis bofetadas también debían ir por parejas. Ya lo había dicho, ahora, como madre, me había vuelto fuerte. ¡Ah! El grito de Elena resonó por toda la villa. Eric dejó de recrearse en su propio dolor y corrió a abrazarla. Entonces me lanzó su ultimátum. Gloria, nos divorciamos. Estoy harto de ti. Mi suegra salió corriendo desde detrás de mí, llevando a Lucas en brazos. Divorcio. Nuestra familia no quiere una nuera tan malvada como tú. Bajé la mirada hacia Lucas. Su carita estaba tan llena de lágrimas que parecía la de un gatito sucio. La espalda y las nalgas estaban tan golpeadas que no quedaba un solo trozo de piel intacto. Fruncía las cejas, aguantando el dolor. Le pregunté con calma. Lucas, papá quiere divorciarse de mamá. ¿Tú qué opinas? Elena se apresuró a hablar. Lucas, ¿quieres que la tía Elena sea tu mamá? Si ellos se divorcian, la tía podrá ser tu mamá. Tu papá y tu abuela están aquí. Dilo sin miedo. Ella no se atreverá a pegarte otra vez.
Mi suegra le acarició la cabeza. Mi nietecito, tu deseo de cumpleaños está a punto de hacerse realidad. Eric también lo miró con gesto alentador. Pero Lucas negó con la cabeza. No quiero que se divorcien. No quiero que papá y mamá se divorcien. Temiendo que no entendiera bien qué significaba un divorcio, Elena se agachó y volvió a insistir. Lucas, ¿no quieres que la tía sea tu mamá? Mientras ellos se divorcien, la tía podrá ser tu mamá. Tu papá y tu abuela están aquí. No tengas miedo. Lucas me miró y negó con tanta fuerza que parecía un sonajero. No. Yo solo tengo una mamá. Mamá, lo siento. Se soltó de la mano de Elena y se lanzó hacia mí. El hijo que yo di a luz jamás puede convertirse en el cuchillo que me atraviese. Todavía es pequeño. No entiende muchas cosas. Sin una noción clara del bien y del mal, sin una visión del mundo formada, resulta muy fácil manipularlo. No sabe lo que significaría realmente que Elena se convirtiera en su madre. No se trata de un trozo de pastel ni de un juguete. Yo puedo explicárselo. Puedo corregirlo. Esta vez puedo perdonarlo. Pero no será un perdón sin precio. Hoy, el año en que cumple 6, le enseñé su primera lección. Cuando la razón no funciona, la fuerza convence mejor. Y estaba claro que ni mi marido ni mi suegra habían aprendido esa lección. No me importaba enseñarles de paso mientras educaba a mi hijo. Con Lucas en brazos, le dije a Eric, que seguía mirándome atónito. Pásame todas tus acciones de la empresa y me divorcio de ti. Sigue soñando. Alcé una ceja. Entonces no hay nada más que hablar. Justo cuando iba a darme la vuelta para bajar las escaleras, Elena me detuvo. ¿Qué espera? Me has abofeteado. Voy a llamar a la policía. La miré con una sonrisa ambigua. Adelante. Estoy dispuesta a pagar una indemnización con los bienes gananciales que Eric se ha gastado en ti. Pero, Elena, yo puedo reclamar esos bienes en cualquier momento. ¿Tú vas a poder devolverlos? El rostro de Elena se puso blanco al instante. Durante el último año, Eric había gastado bastante dinero en ella. Eric la protegió detrás de sí. No la asustes. Todo eso se lo di yo por voluntad propia. Eric también había sido guapo de joven, delgado, atractivo, con aire prometedor. Pero a su edad, seguir representando una escena de drama romántico resultaba sencillamente repugnante. Entrecerré los ojos. Qué conmovedor me parece vuestro amor adúltero. Un hombre infiel y una amante. Perfecto. Lucas, después de todo el escándalo, ya estaba medio dormido. Yo tampoco tenía ganas de seguir perdiendo tiempo con ellos. Antes de irme, le dije a Eric. Y te aviso, deja mi oficina limpia. El próximo lunes vuelvo a trabajar en la empresa. Y con eso me marché con Lucas. A mi espalda, sonaban los ladridos inútiles de Eric. ¿Vas a volver a trabajar? Entonces, ¿quién va a cuidar al niño? ¿No puedes dejar de montar drama? O te divorcias o te quedas en casa cuidando al niño como es debido. La empresa que ahora dirigía Eric la habíamos fundado originalmente Ryan, Eric y yo. Cuando acabábamos de graduarnos, los tres éramos mejores amigos. Eric venía de una familia pobre, pero era talentoso y trabajador. En aquel entonces, movidos por la pasión y por los 800,000 yuanes que Ryan y yo reunimos entre los dos, fundamos Sinsin. Más tarde, a medida que la empresa crecía, Eric y yo terminamos enamorándonos. Después de casarnos y tener a Lucas, él me absorbió por completo y ya no tuve energías para ocuparme de la empresa. Mi cargo de vicepresidenta quedó reducido a un título vacío. Pero mis acciones, el 35%, siempre siguieron en mis manos. Cuando llevé a Lucas al piso que tengo en el centro, ya estaba profundamente dormido. Le apliqué yodo con cuidado sobre las heridas. Sería mentira decir que no me dolía el corazón. Pero por mucho que me doliera, no podía permitir que siguiera creciendo así. En aquellos días ya había encontrado un equipo profesional de crianza. No iba a seguir siendo ama de casa a tiempo completo, y Lucas tampoco iba a seguir quedándose al cuidado de mi suegra. Por suerte, dinero no me faltaba. El lunes por la mañana me puse un traje que llevaba mucho tiempo sin usar y conduje hasta el edificio de la empresa. Hacía 2 años que no iba. Entonces, Sinsin ocupaba apenas una pequeña oficina en un edificio empresarial. Ahora, todo el edificio pertenecía a Sinsin. Estaba a punto de entrar cuando un guardia de seguridad me detuvo. Y no se permite la entrada a personal no autorizado. Era normal que no me conociera. Lo que no era normal era que, de un vistazo, me catalogara como personal no autorizado. Estaba a punto de responder cuando una voz masculina sonó detrás de mí. Ella no es personal no autorizado. Me giré. Ryan estaba detrás de mí, sonriendo. Gloria, ¿cuánto tiempo sin verte? No había cambiado demasiado. No se había dejado ir ni se había vuelto grasiento. Ahora tenía el atractivo sereno de un hombre maduro. Le devolví la sonrisa. Pero entonces el joven guardia, nervioso, murmuró. Jefe, pero la secretaria Elena nos dio instrucciones de no dejarla entrar. La expresión de Ryan se volvió sombría.
¿Desde cuándo manda una secretaria en esta empresa? El guardia bajó la cabeza, pero siguió plantado frente al torniquete, sin dejarme pasar. Aquello ya era el colmo. Toda mi paciencia se agotó de golpe. En el vestíbulo del primer piso ya se había reunido un grupo considerable de empleados para ver el espectáculo. Incluso Ryan tenía la cara tensa. La vicepresidenta legítima de la empresa detenida por un guardia en la entrada de su propia compañía. Si aquello se contaba fuera, la gente se iba a morir de risa. Pero no importaba. Si no me dejaban entrar, entonces entraría por mi cuenta. En el vestíbulo colgaba suspendida una espada de acero. La espada de Damocles. Yo misma había mandado forjarla en aquellos primeros tiempos. Cuando Eric y Ryan querían decorar la empresa con símbolos de fortuna y prosperidad, fui yo quien insistió en colocar esa espada. Pesaba más de 40 jin. Puede que no tuviera filo, pero para romper cosas seguía siendo bastante útil. Yo soy una persona razonable. Un torniquete incapaz de reconocer mi cara estaba claro que no servía para nada bueno. Entonces, ¿para qué dejarlo ahí, si no era para romperlo? Ubán. 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 Golpe tras golpe, el estruendo resonó por todo el vestíbulo. Los guardias se quedaron boquiabiertos. Los empleados, fascinados, empezaron a sacar sus teléfonos para grabar aquella escena tan insólita. Eso era mucho más difícil de romper que un castillo de bloques. Después de golpearlo durante un buen rato, apenas había logrado dejar los cables al descubierto. Justo cuando iba a seguir, Elena bajó desde arriba. ¿Qué estás haciendo? Seguridad, detengan ahora mismo a esta loca. Los guardias estaban a punto de acercarse, pero Ryan dio un paso al frente y se interpuso. Secretaria Elena, Gloria es la vicepresidenta de la empresa. ¿Con qué autoridad pretende impedirle el paso? Elena puso una cara como si se hubiera tragado una mosca. Con tanta gente mirando y con Ryan bloqueándoles el camino, no podía ordenar que me echaran a empujones. Arrastré la espada de acero hasta el ascensor, rozando a Elena al pasar. La miré de arriba abajo y entrecerré los ojos. Y dile a Eric que su papá ha venido con la espada de Damocles para juzgarlo. Las puertas del ascensor se cerraron. Ryan soltó una carcajada, con admiración en la mirada. Gloria, después de tantos años, no has cambiado nada. No respondí. Todos habíamos cambiado. Hacía mucho que habíamos dejado de ser aquellos jóvenes de sangre caliente y lealtad ciega. La última planta estaba reservada a los altos cargos. Mi despacho había sido originalmente el más grande. Y solo ese día descubrí que Eric había derribado paredes para fusionarlo con el suyo. Ese desgraciado había llevado el descaro al extremo. Ryan me dio una palmada en el hombro. Que esto es un asunto familiar entre ustedes. Yo no entraré. Lo detuve. Que esto no es un asunto familiar. Con Ryan despejándome el camino, entrar en la oficina de Eric fue demasiado fácil. Eric estaba sentado tras el escritorio, con expresión sombría. Evidentemente, ya sabía lo que había pasado abajo. Gloria, ¿puedes dejar de montar un escándalo? No tenía ninguna intención de perder el tiempo con él. Saqué de mi bolso el certificado de mis acciones. Eric, no tengo tiempo para tonterías. En una hora quiero todo separado y devuelto a lo que ya me pertenece, proyectos, departamentos, esta oficina, lo que haga falta. Si no, ahora mismo le vendo todas mis acciones a Ryan. La expresión de Eric cambió de inmediato. Sabía perfectamente que, si yo estaba dispuesta a venderlas, Ryan las compraría aunque tuviera que vender su casa. Antes de casarnos, para evitar conflictos innecesarios en la empresa, habíamos hecho una notaría sobre nuestras participaciones. Mis acciones originales nunca se habían movido de mis manos. La proporción entre las acciones de Eric y Ryan se había mantenido casi igual todos esos años. Pero, con notaría o sin ella, yo seguía siendo la esposa de Eric. Entre los dos, como familia, controlábamos el 56%. Durante 2 años yo había estado ausente, y Eric ya había empezado a considerar mis acciones como algo que estaba cómodamente metido en su bolsillo. Su intención de mandar en solitario se veía demasiado clara. Cuando se conquista el mundo, todos se llaman hermanos. Pero cuando la empresa ya está consolidada, hasta el más mínimo beneficio se convierte en motivo de guerra. En una misma montaña no caben 2 tigres. Y Ryan no tenía ninguna razón para resignarse a vivir eternamente bajo la sombra de Eric. Ahora yo había vuelto. Y además, había regresado de esta manera. No había nadie más feliz que Ryan viendo aquella situación. Aún así, fingió un poco de resistencia. Gloria, esto no está muy bien, ¿no? Eric levantó la vista hacia Ryan, que sonreía con descarada satisfacción, y me dijo entre dientes. Gloria, eres despiadada. Pulsó la línea interna y llamó a Elena. Elena entró con el mentón en alto. Incluso soltó un bufido frío al pasar junto a mí. Pero en cuanto oyó las palabras de Eric, toda su arrogancia desapareció de inmediato. Frunció el ceño y empezó a hablar con voz melosa. Eric, ¿cómo puedes dejar que vuelva? ¿Qué se supone que va a pensar la gente de la empresa de mí después de esto? Eric hizo un gesto con la mano, visiblemente cansado.
haz lo que te digo. Elena parpadeó, y enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas. Al ver que no le servía de nada mirar a Eric, giró la cabeza y me lanzó una mirada llena de resentimiento. Aquello me resultó divertidísimo. No es frecuente ver a una amante tan segura de sí misma, tan convencida de tener la razón. En ese caso, mejor darle todavía más razones para sentirse ofendida. Levanté la barbilla y sonreí. También quiero a esta secretaria. Eric dio un golpe en la mesa y se puso en pie. No te pases. Sonreí y agité ligeramente mi certificado de acciones. Te ruego que me la cedas. Ante la mirada incrédula de Elena, Eric terminó asintiendo con el rostro oscurecido. Con la amenaza de la transferencia de acciones sobre la mesa, se movió con una rapidez admirable. En una sola hora no solo reestructuró los departamentos que pasarían a depender directamente de mí, sino que además me transfirió 2 proyectos que estaban aún en negociación. Eso sí, el personal de esos departamentos parecía, uno tras otro, más inútil que el anterior. La intención de Eric era demasiado evidente. Me había lanzado un montón de marginados y me había puesto en las manos 2 proyectos irrelevantes para quitárseme de encima. Aunque a partir de ese día existiera una vicepresidenta más y un departamento más, eso no supondría ningún impacto real dentro de la empresa. Yo jamás tendría acceso a los proyectos verdaderamente importantes. Con el tiempo, tampoco tendría una posición real. Si me negaba a aceptarlo y optaba por despedir gente, reestructurar y reformar desde cero, solo las indemnizaciones ya serían una cifra enorme. Llevaba años fuera del entorno laboral. Mi sensibilidad para detectar el funcionamiento interno de la empresa, el riesgo de los proyectos y la verdadera capacidad de los empleados había disminuido demasiado. Con mi situación actual, estaba claro que destrozaría ese departamento. Eric no tenía que hacer nada más. Le bastaba con usar a Lucas para distraerme y el resto se vendría abajo solo. Yo nunca fui de esas personas tercas que necesitan demostrar su valía a toda costa. Siempre he creído que lo profesional debe dejarse en manos de profesionales. Ese mismo día busqué a un cazatalentos y, con un salario altísimo, contraté a una gerente profesional para que aceptara venir a dirigir mi pequeño departamento. Su sueldo anual no guardaba ninguna proporción con los beneficios que ese departamento podía producir. Pero no importaba. Ahora mismo, dinero no me faltaba. Lo que me faltaba era entrar lo antes posible en la estructura interna de la empresa y consolidar mi posición. A la mañana siguiente, cuando fui a trabajar, los torniquetes de abajo ya habían sido sustituidos por unos nuevos. Y el joven guardia del día anterior había desaparecido. La oficina de Eric ya estaba siendo demolida y reformada. Ryan quiso cederme la suya, pero rechacé la oferta. La oficina del gerente se la di a Noah, la directora que había contratado. Yo me instalé directamente en el departamento 3, el área con más empleados. El departamento 3 era el departamento de Eric, el que manejaba los proyectos clave de la empresa. Pedí que me despejaran un escritorio y me puse a trabajar directamente en medio del espacio común. Y, por supuesto, mi secretaria debía quedarse conmigo allí, a la vista de todos. Desde que llegué por la mañana, Elena no había dejado de seguirme a todas partes. Eric había cumplido su palabra. De verdad me había entregado a la mujer que tanto apreciaba. Quería que ella me vigilara. Levanté la vista y la miré. Con los ojos enrojecidos y el gesto frágil, no parecía precisamente a alguien capaz de cumplir con éxito esa misión. Abrí un archivo. Aunque llevaba tiempo sin trabajar, me bastó una sola mirada para darme cuenta de que los datos estaban falseados y exageradamente inflados. Esbocé una sonrisa. Si no querían dejarme vivir en paz, entonces ellos tampoco iban a vivir tranquilos. Elena, baja a comprarme un café. Poco después regresó. Miré el vaso y fruncí el ceño. Elena, ¿quieres amargarme hasta la muerte? Está hirviendo. ¿Lo haces a propósito para que no pueda bebérmelo? Ya no quiero café. Mejor tráeme un zumo de naranja. Cuando dejó el zumo sobre mi mesa, ya casi era la hora del almuerzo. Tenía los ojos y la punta de la nariz hinchados y rojos. A simple vista se notaba que ya había llorado varias veces. Todo el departamento parecía tener la cabeza baja y estar concentrado en el trabajo, pero en realidad todos estaban pendientes de mi lado. Miré el zumo y no lo toqué. Justo cuando iba a hablar, Elena ya no pudo aguantar más y preguntó con la voz quebrada. ¿Qué más quieres? Me reí. Con una resistencia psicológica tan débil, ¿qué hacía metiéndose a amante? No respondí. Me puse de pie y me dirigí a todos los del área común. Perdón por ocupar espacio en vuestro departamento. Hoy invito yo al almuerzo. Elena, ve a preguntar qué quiere comer cada uno y tráelo todo antes del almuerzo. Lo dejáis en la oficina. Las amantes, vayan donde vayan, siempre terminan siendo despreciadas por todos. Aquella gente había estado viendo toda la mañana cómo la atormentaba. Ahora les tocaba participar. Y al unísono respondieron. Gracias, señora del jefe. Señalé la placa de mi mesa y sonreí. No me llaméis señora del jefe. La voz uniforme cambió enseguida. Gracias, directora Gloria. Me volví hacia Elena y, por fin, las lágrimas empezaron a caerle sin control.
Que Elena, yo quiero el malatán del local de enfrente. Sin cilantro, sin ajo, menos pasta de sésamo y más vinagre. Yo quiero arroz con char siu, doble combinación de ternera y cerdo asado, sin picante. Uno tras otro, los empleados fueron pidiendo platos distintos. En un departamento de más de 100 personas, consiguieron pedir comida de 60 o 70 restaurantes diferentes. Elena apretó los dientes mientras las lágrimas le resbalaban por la cara. No decía que no quería ni poder ni títulos, que solo quería amor. Yo quería ver cuánto tiempo podía sostenerse únicamente con el amor de Eric. En el trabajo, la gente siempre sabe muy bien cómo tratar a cada uno según sople el viento. Todo lo que había pasado aquella mañana se extendió por toda la empresa. Incluso empezó a circular un video de Elena secándose las lágrimas a escondidas. Al mediodía, Ryan me llamó para ir a comer. Miré la hora. Ya había pasado casi media hora desde el inicio del descanso, y Elena seguía sin volver. Entonces les dije a los demás. Parece que Elena no va a traer la comida. Elegid cualquier restaurante cerca de la empresa, y de a comer. Yo pago. Cuando Elena regresó, descubrió que todo el departamento estaba vacío. Durante toda la tarde no volvió a aparecer. A las 4, la cuidadora de Lucas me llamó para decirme que una mujer que afirmaba ser mi suegra había ido a la puerta del apartamento. Desde el cumpleaños de Lucas no habíamos vuelto a la villa. Ese piso está a mi nombre y mi suegra no tiene la llave. La cuidadora solo me reconoce a mí. Sin mi autorización, nadie puede llevarse a Lucas. Nada más colgar, entró la llamada de mi suegra. Lo primero que hizo fue interrogarme. Gloria, ¿por qué escondes a mi nieto? Date prisa y trae de vuelta a mi precioso nieto. Vuelve a casa y cuida bien del niño. ¿Qué clase de gente de mala muerte has contratado, que ni siquiera me dejan entrar? ¿Qué clase de mujer va exhibiéndose por ahí de esa manera? Hasta fuiste a montar un escándalo a la empresa. Con razón a mi hijo no le gustas. Si ahora vuelves con el niño, todavía te seguiré considerando parte de nuestra familia. ¿Formar parte de su familia era algún honor? Le colgué directamente y la bloqueé. De verdad, no sabía ni lo que decía. Le pedí a Recursos Humanos que registraran la ausencia de Elena aquella tarde como una falta injustificada. La empresa tenía una norma muy clara: 3 ausencias injustificadas suponían baja automática. Elena faltó 2 días seguidos. Y el tercero apareció justo antes del límite que ya habría contado como renuncia automática. Llevaba un traje nuevo de Chanel y un Hermès blanco colgado del brazo. En el cuello lucía además un collar de diamantes. Parecía que Eric la había compensado bastante bien por lo mal que lo había pasado. Dejó el bolso sobre la mesa y, tapándose la boca con sus uñas recién hechas, dijo con voz afectada. Gloria, estos 2 días no me encontraba bien, así que salí a descansar un poco. No me dio tiempo a avisarte. No me lo tendrás en cuenta, ¿verdad? La afectación y el teatrillo estaban presentes en cada gesto suyo. Entrecerré los ojos con una sonrisa. Esto no era más que el principio. 1 o 2 días son soportables. ¿Pero y una semana? ¿O 2? Hay 1000 maneras de hacerle la vida imposible a alguien. Puede que hoy Eric logre calmarla con un Hermès blanco. Pero no puede comprarle uno todos los días. Una semana después, Elena volvió a faltar. Al final, Eric no pudo seguir soportándolo y apareció en persona. Me pidió que llevara también a Lucas de vuelta a la villa para cenar. Esta vez no me negué. Volví con Lucas y con Angélica, la especialista en crianza. En cuanto mi suegra vio a Lucas, corrió hacia él. ¡Ay, cuánto ha echado de menos la abuela a su nietecito! Ven, que la abuela te dé un besito. Antes de tocarlo, Angélica la detuvo. Lo siento, en la boca de los adultos hay muchas bacterias. Lucas tiene las defensas bajas, así que no es conveniente que entre en contacto con su saliva. Mi suegra se quedó petrificada. Y Lucas, de pie al lado, como un pequeño adulto, dijo con total seriedad. Abuela, la profesora tiene razón. Eso no es higiénico. Bajo la mirada atónita de mi suegra, Lucas fue obedientemente a lavarse las manos y luego se sentó. Justo cuando ella estaba a punto de estallar, Eric y Elena bajaron del piso de arriba. Por lo que se veía, ya se habían instalado en mi dormitorio. Con aires de dueña de la casa, Elena me recibió. Gloria, has llegado. Yo le pedí a Angélica que se llevara a Lucas a jugar. No me habían hecho volver solo para presumir de que Elena ya ocupaba el lugar de señora de la casa. Gloria, este es el acuerdo de divorcio. Si te parece bien, fírmalo. Eric estaba al lado, con la cabeza baja. Incluso cuando ya habían llegado a hablar de divorcio, seguía dejando que una mujer diera la cara por él. Lo miré un instante y abrí el documento. 3 millones de yuanes. Una vivienda y un coche. Todo el efectivo a nombre mío. Aquel acuerdo estaba lleno de agujeros. Eric no era idiota. Si se atrevía a presentarlo así, era porque podía lograr que sobre el papel pareciera que esos eran todos sus bienes. Lo cerré. Y de acuerdo. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo para hacer una liquidación patrimonial como corresponde. Elena intervino enseguida. Gloria, el niño puede quedarse contigo, pero debes garantizar que no venderás tus acciones a Ryan. Miré su vientre apenas abultado y sonreí con ironía. Y Eric, tú eres el que fue infiel. ¿Con qué derecho pretendes discutir conmigo la custodia del niño? Añade una cláusula más, que Lucas rompa toda relación con tu familia.
Entonces sí puedo darte una garantía por escrito de que no transferiré mis acciones a nadie. Mi suegra se puso en pie de golpe y miró a Eric, incrédula. Lucas es la sangre de nuestra familia. Eric frunció el ceño y guardó silencio un largo rato. Finalmente dijo. Y de acuerdo. Mi suegra se quedó inmóvil, mirando a su hijo como si no lo conociera. Pero llevaba muchos años en el mundo de los negocios. Para alguien como él, no había nada por encima del beneficio. Sonreí, satisfecha. Y no muy lejos de allí, Lucas había visto y oído todo. La liquidación patrimonial avanzó con una rapidez sorprendente. Y las cifras reales coincidían, casi al detalle, con las del acuerdo. Elena dimitió. Se decía que estaba en casa, cuidando del embarazo, esperando únicamente a que nos dieran el certificado de divorcio para casarse con Eric. A veces Eric y yo nos cruzábamos en la empresa, pero ninguno decía una palabra. En cuanto terminó el periodo de reflexión, conseguimos el divorcio sin problemas. Después de obtener el certificado, no le dije ni una sola palabra. Nosotros también nos habíamos amado alguna vez. Habíamos pasado juntos por los días más difíciles. Cuando encontré pintalabios en su camisa, cuando vi los mensajes de Elena, le di oportunidades. Hasta me tragué el orgullo y fingí no verlo. ¿Y él? Él dijo que solo ahora se había dado cuenta de que lo que había entre nosotros era mera costumbre familiar. Que lo suyo con Elena sí era amor. Después del divorcio, Ryan me invitó a comer comida francesa para celebrarlo. Además, me envió un gran ramo de flores para felicitarme por mi nueva vida. Rosas. Muy perfumadas, sí. Pero llenas de espinas. Después de aquella celebración, cambié enseguida el apellido de Lucas. Por su parte, Ryan ya había empezado a moverse. A la mañana siguiente, cuando llegué a la empresa, me encontré justo con la policía llevándose a Eric. No me sorprendió lo más mínimo. Lo miré con una sonrisa. En cuanto me vio, Eric lo entendió todo. Yo había firmado el divorcio con demasiada facilidad. No había usado su infidelidad para exigir dinero. Solo acepté 3 millones y me dejé despachar. Y el verdadero golpe lo estaba esperando justo ahí. Elena estaba embarazada. Un niño no espera. Eric no quería que su futuro hijo naciera con el estigma de ilegítimo, así que necesitaba divorciarse de mí a toda costa. Yo sabía perfectamente que, si él se lo proponía, era imposible conseguir durante el divorcio la parte del patrimonio que realmente me correspondía. Porque iba a mover los bienes sin dejar rastro. Así que regresé a la empresa y me alié con Ryan. Por un lado, le hice la vida imposible a Elena, obligando a Eric a mover dinero y acelerando el divorcio. Por otro, la provoqué para que Eric sintiera la necesidad de compensarla. Para transferir bienes con rapidez, Eric solo podía tirar primero de fondos de la empresa. Y al investigar, se descubrió que ya había utilizado 20 millones. Él pensaba que bastaría con devolver discretamente ese dinero después del divorcio y no pasaría nada. No imaginó que todo eso había sido la trampa que le tendimos. Sus proyectos clave funcionaban a través de un equipo separado, al que los demás no podían acceder. Yo había pasado tanto tiempo en el departamento 3 no solo para hacer el papel de figura decorativa. Después de que se llevaran a Eric, mi abogado lo demandó de inmediato por transferencia ilegal de bienes gananciales. Si quería devolver ese dinero, se vería obligado a reconocer que había transferido ilegalmente patrimonio del matrimonio. Y, de un modo u otro, no podría librarse del delito de apropiación indebida de fondos de la empresa. Ni un solo céntimo de lo que me pertenece iba a perderse. Tras el arresto, su madre vino varias veces a buscarme. Yo tenía guardaespaldas alrededor, así que ni siquiera llegó a acercarse. La oficina de la última planta por fin quedó terminada. Durante todo ese tiempo yo había sido como una esponja, recuperando frenéticamente los años que había perdido. Y ahora, por fin con algo de margen, trabajaba hasta olvidarme de comer y dormir. Excepto el tiempo que dedicaba a Lucas, el resto lo pasaba en la empresa. Siempre que Ryan tenía un hueco, me traía comida. Con el tiempo empezaron a circular rumores. Algunos decían que llevaba todos esos años sin casarse porque me había estado esperando. Otros aseguraban que ya estaba enamorado de mí desde jóvenes, y que entre los tres siempre hubo un triángulo amoroso. Los rumores deberían morir ante la gente sensata. Así que al principio no les di importancia. Pero los rumores crecieron. Y Ryan empezó a comportarse de forma cada vez más extraña. Todos los días, sin falta, enviaba un ramo de rosas a mi despacho. Daba rodeos absurdos para llevarme y traerme del trabajo. Incluso cuando yo iba en mi propio coche, él seguía detrás. Se lo dije claramente. No me envíes más flores. Y él me respondió preguntando si era porque no me gustaban las rosas, y que entonces podía cambiar de flor. Los rumores siguieron aumentando. Y dio la casualidad de que se acercaba la gala anual de la empresa. El primer gran evento desde mi regreso. Como principal accionista, yo también había preparado un discurso. Cuando terminé de hablar, las luces se apagaron de repente. Una mala corazonada me atravesó el pecho. Una música suave empezó a sonar por los altavoces. Ryan subió al escenario con un ramo de flores en la mano. Iba a declararse delante de toda la empresa. Subió, me miró con una intensidad cargada de emoción y dijo: Gloria, la verdad es que me gustas desde hace mucho tiempo.
Cuando fundamos la empresa juntos, en aquella oficina de apenas unos metros, fuiste tú quien me animó. Yo siempre te he estado esperando. En sus ojos había una devoción tan empalagosa que me dio náuseas. Lo miré sin el menor calor en la mirada. Eric era un canalla. Pero Ryan no se quedaba atrás. A lo largo de todos esos años, aunque no se hubiera casado, nunca dejó de tener mujeres a su alrededor. Los rumores se habían repetido tantas veces que parecía que él mismo había empezado a creérselos. Para conseguir mis acciones, era capaz incluso de pronunciar cosas tan repugnantes. Un hombre en plena treintena, todavía fingiendo el cuento del amor puro. Cuando terminó de hablar, le arrebaté el micrófono. Entrecerré los ojos y sonreí. Tú te mereces algo mejor. No a alguien como yo, que soy lo mejor de todo. Luego me giré hacia los empleados que estaban abajo y dije. Ryan solo estaba bromeando con todos. Que continúe la gala. Dejé el micrófono y me bajé del escenario, sin importar la cara que puso Ryan. ¿De verdad creía que yo había vivido tantos años en vano? Ryan y Eric llevaban mucho tiempo poniendo los intereses por encima de todo. De sus bocas solo salían mentiras. Cuando los hombres tienen dinero, se corrompen. Entonces, ¿por qué iban a pensar que cuando las mujeres consiguen dinero se quedan exactamente donde estaban, convertidas en florecitas blancas, inocentes y bondadosas? Al día siguiente, el video de aquella declaración fue subido a Internet. Los internautas convirtieron a Ryan en el clásico segundo protagonista masculino enamorado hasta el sacrificio. Y a mí me dejaron como la protagonista ingrata. Se burlaban de mí por ser una mujer divorciada y con un hijo, y aún así atreverme a rechazar a un soltero de oro como Ryan. Internet se llenó de insultos contra mí. Ryan estaba moviendo la opinión pública en la sombra y alimentando una campaña de acoso digital. En mi despacho, mi asistente me entregó los documentos de varios proyectos que Ryan había rechazado. Todo lo que pasó por sus manos aquella mañana fue devuelto. El mundo de los negocios es un campo de batalla. Y no hay nada más peligroso que actuar impulsado por la emoción y la arrogancia. Quería obligarme a bajar la cabeza de esa manera. Ni soñarlo. Iba a pagar el precio más alto por su arrogancia. Un mes después, por fin se dictó sentencia en el caso de Eric. Por apropiarse indebidamente de una enorme suma de fondos de la empresa, fue condenado a 8 años de prisión. Después de devolver el dinero malversado, aún tenía que indemnizarme por los bienes del matrimonio que había transferido a escondidas. Fui a verlo. Estaba mucho más delgado, mucho más demacrado. De hecho, se parecía un poco al Eric de cuando recién fundamos la empresa. En cuanto me vio, se le enrojecieron los ojos. Gloria, me arrepiento, no debería haberte tratado así. Tú eras tan buena conmigo. De verdad me arrepiento. Elena abortó al bebé. Era justo lo que yo esperaba. Con el padre del niño en prisión, que ella decidiera abortar era lo más lógico del mundo. Las lágrimas de un canalla no valen ni un céntimo. Pero en ese momento todavía me interesaba seguirle el juego. Eric, compórtate bien ahí dentro y reeduca tu conducta. Yo me encargaré de lo de fuera. Ryan ha cambiado. Me está reprimiendo en la empresa y está comprando acciones dispersas para debilitar mi posición. No querrás ver cómo Ryan se traga la empresa que levantamos juntos, ¿verdad? Al principio se resistía cada vez que sacaba el tema de sus acciones. Pero con el paso del tiempo, yo era la única que iba a visitarlo. Le llevaba comida, bebida, me preocupaba por él, fingía interés. Cuando alguien cae al fondo del pozo, hasta una brizna de hierba puede parecer una cuerda salvavidas. En apenas 3 meses conseguí que me cediera la representación de sus acciones. Compré acciones dispersas, me gané a los miembros del consejo, convoqué de nuevo la junta y elegí presidente. Fue entonces cuando Ryan se dio cuenta de que me había subestimado. Mientras él todavía seguía pensando en cómo obligarme a estar con él, yo ya estaba poniendo en marcha el plan para echarlo de la empresa. La influencia de Ryan dentro de la compañía era realmente demasiado grande. Incluso después de convertirme en presidenta y bloquearle el camino a cada paso, me llevó 2 años enteros arrebatarle el poder real que tenía en sus manos. En esos 2 años, el porcentaje de acciones bajo mi control ya había superado el 50%. La empresa se había convertido en un reino donde solo mi palabra mandaba. Lucas ya había empezado la primaria. Desde el día en que Eric lo abandonó por beneficio, nunca volvió a mencionar a su padre. A la madre de Eric la instalé en su ciudad natal. Ya que iba a ejercer como representante de sus acciones, naturalmente no podía tratar mal a su madre. En cuanto a las acciones que todavía seguían a nombre de Eric, aún faltaban 6 años. Pero cuando él saliera, el mundo ya habría cambiado por completo. Aquel día estaba comiendo fuera con Lucas cuando, de repente, se escuchó una serie de gritos e insultos. Levanté la vista. Y vi una cara conocida. Elena estaba agarrando a una muchacha, gritándole palabras como amante y zorra. El hombre que estaba al lado se abalanzó sobre ella y le dio una bofetada. Cállate de una vez y vuelve a casa ahora mismo. La chica a la que Elena sujetaba rompió a llorar desconsoladamente. La amante es la que no es amada. Que él y yo nos amamos de verdad. Después de decir eso, el hombre se marchó abrazándola. Solo Elena quedó allí, sola, cubriéndose la cara.
Retiré la mirada y entré con Lucas en el reservado. Supongo que eso era el karma.